significa que necesito que aprendan. Lo que quiero que sepan lo que quiero que se den cuenta, más bien como ustedes ya saben, que en los nervios espinales, los nervios que salen de la médula espinal, que son 31, ustedes saben, 8 pares de nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccygeum. Todos estos nervios tienen una raíz anterior y una raíz posterior, el ramo dorsal. ¿Okay? Todos los nervios espinales tienen un ramo ventral y un ramo dorsal. Ustedes pueden ver acá el ramo ventral y el ramo dorsal. En el de abajo pueden ver el ramo ventral y el ramo dorsal. En el de abajo pueden ver el ramo ventral y el ramo dorsal, y así sucesivamente. Cada uno de los nervios que salen de la médula espinal tiene un ramo anterior y un ramo posterior, mejor dicho. ¿Ya? Ahora bien, ¿dónde van los ramos dorsales, los ramos posteriores? Van a ir a inervar toda la musculatura que tenemos en la pared ósea de la espalda. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les hablé de los músculos erector de la columna, etcétera? Toda esa musculatura que tenemos en la espalda, los músculos, los ramos dorsales van a ir a inervar. ¿Ok? Y los ramos ventrales son los que van a formar estos plexos. En el caso del plexo braquial, ahí ustedes ven el C5, el C6, el C7, el C8 y el torácico 1. Ramos ventrales, porque los dorsales se están yendo hacia el dorso. Eso es lo primero que tienen que saber. Lo segundo que tienen que saber es que un poco participa el C4 ahí, pero los que realmente participan son los ramos dorsales del C5 y del C6, que al salir van a formar los troncos primarios, superior, medio e inferior. El C7 solo va a formar el tronco primario medio, y el C8 y el torácico 1 va a formar el tronco primario inferior. Pero una cosa que es importante, miren ustedes cómo el C5, por ejemplo, antes de unirse al C6, va a dar algunos nervios muy importantes. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá este nervio que está yendo para el nervio dorsal de la escápula. Es importante. Por ejemplo, este nervio que va a ir para formar el nervio frénico. ¿Okay? Miren esta otra combinación acá, por ejemplo. Este otro para los músculos largos del cuello y los escalenos. Por ejemplo, esta combinación de C5, C6, C7 van a formar este nervio muy importante que se llama el nervio torácico largo. ¿Sí? Antes de unirse y formar los troncos primarios superior, medio, inferior, cada uno de estos nervios da ramas importantes que tienen que saber, porque yo ya les estoy hablando, por ejemplo, de los músculos de la cintura escapular, ya les estoy hablando ahora de los músculos del hombro. Entonces, estos músculos de la cintura escapular son inervados por nervios que salen de las ramas directamente, antes de formar el plexo. Bueno, después el C5 y el C6 forman el tronco primario superior, y el tronco primario superior forman estos dos nervios, el supraescapular y el nervio del subclavio. ¿Okay? El C7 forma el tronco primario medio, no tiene ramas importantes, y el C8 y el torácico 1 forman el tronco primario inferior y no tiene ramas importantes. ¿Okay? Los troncos primarios superior, medio, inferior tienen raíces anteriores y raíces posteriores. Cada uno de ellos, miren, el tronco primario superior tiene su raíz anterior y su raíz posterior. El tronco primario medio tiene su raíz
anterior y su raíz posterior. El tronco primario inferior tiene su raíz anterior y tiene su raíz posterior. ¿Ok? Cada uno de los troncos primarios superior, medio, inferior tiene raíz anterior y raíz posterior. Y cada uno de estas raíces se van a unir. Pero lo más importante, vayamos por lo más fácil. Miren las tres raíces posteriores. Se unen para formar el fascículo posterior. ¿Ok? Para formar el fascículo posterior. Las tres raíces posteriores se unen para formar el fascículo posterior. Y el fascículo posterior, miren, ustedes van a dar estos nervios que ustedes están viendo acá. Por un lado, el subescapular superior, por otro lado, el tóraco dorsal, y por otro lado, el subescapular inferior. ¿Ok? Entonces, de los troncos primarios superior, medio, inferior, lo más fácil recordarnos es que las tres ramas dorsales van a formar el fascículo posterior. ¿Ok? Ahora bien, las ramas anteriores del tronco primario superior y del tronco primario medio van a formar este fascículo lateral. La rama de este fascículo lateral es este nervio que se llama el nervio pectoral lateral. Y va a formar este otro que forma el asa de los pectorales. ¿Ya? La raíz anterior del tronco primario inferior va a formar el fascículo medial. Y el fascículo medial va a formar el nervio pectoral medial y va a formar este nervio que se llama cutáneo braquial medial y va a formar el nervio cutáneo antebraquial. Antebraquial que ustedes están viendo medial. ¿Ok? Cada uno de estos fascículos, lateral, posterior y medial, va a dar sus ramas terminales. Van a dar sus ramas terminales muy importantes. ¿Cuál es la rama terminal del fascículo posterior? El nervio radial. El nervio radial es un nervio que va a inervar prácticamente toda la parte posterior del miembro superior. Y el nervio axilar, un nervio que se pierde por la axila. Pero el nervio radial es un nervio súper importante, porque ustedes ya lo van a ver. La mayor parte de los músculos de la parte posterior del miembro superior están inervados por el nervio radial. ¿Ok? Brazo, antebrazo y mano. El fascículo lateral, como ustedes están viendo, está dando un nervio músculo cutáneo, súper importante el nervio músculo cutáneo, porque ustedes van a ver cómo el nervio músculo cutáneo inerva los músculos anteriores del brazo, el bíceps, el braquial anterior y el tóraco braquial. Y además va a dar una rama, la rama superior del nervio mediano. El nervio mediano es súper importante porque va a inervar la parte media del antebrazo y de la mano. Y el fascículo medial da como ramas terminales la rama inferior del nervio mediano y el nervio cubital. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les pedía que ustedes tengan que hacer y tengan que aprender, pero aprender de memoria si es posible. No es difícil, no es difícil. Pero la otra cosa que les quiero decir, que ustedes además en el Prometheus, en el tomo 1, tienen ustedes lo mismo que acabo de mostrarles, ¿ok? La raíz ventral y la raíz dorsal. Ustedes vean cómo la raíz ventral las raíces ventrales se van a unir y van a formar los troncos superior, medio, inferior. Las raíces dorsales están yendo hacia la espalda y lo mismo que acabo de mencionar, ¿ok? Hay otra cosa que les quiero indicar. ¿Por qué se llaman fascículo posterior, fascículo lateral y fascículo medial? Porque al medio de estos tres fascículos se coloca esta arteria que ustedes están viendo, que se llama la arteria axilar. La arteria axilar es una cholera, porque miren, la arteria axilar se acompaña de tres varones: el fascículo lateral, el fascículo medial y el fascículo posterior. Es una cholera la arteria, ahí en la axila.
Por eso es que se ha llamado el fascículo lateral, el fascículo medial, porque está lateral a la arteria, medial a la arteria, posterior a la arteria. ¿Okay? Por eso se los llama fascículo lateral, medial y posterior. La arteria axilar tiene mucho que ver en el nombre de estos fascículos. ¿Okay? Entonces, primero son troncos primarios superior, medio, inferior. Cada uno de estos troncos primarios da ramas anteriores y ramas posteriores. Las posteriores van a dar el fascículo posterior a la arteria. Las ramas anteriores del tronco primario superior y del tronco primario medio van a dar el fascículo lateral a la arteria. Y la rama anterior del tronco primario inferior va a dar el fascículo medial a la arteria. Y ustedes tienen que aprender. Y ahora hay otra cosa más en este libro que me gusta mucho. Número y localización de los componentes principales del plexo braquial. Ahí está. Y ahí ustedes ven cómo el plexo braquial está saliendo por los escalenos, ¿no? Ahí está el escaleno, ahí está el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Estoy en clases de la Entonces ahí están los músculos escalenos. Miren cómo el plexo braquial está saliendo por los escalenos. Este es el escaleno anterior, más atrás está el escaleno medio y más atrás el posterior. ¿Okay? Detrás del escaleno también está la arteria subclavia, alguna vez ya les he dicho, y delante del escaleno la vena subclavia. Hay una enfermedad que se llama el síndrome braquial de los escalenos. Síndrome del estrés. Mucha gente está tan estresada alguna vez que sus escalenos se le contraen tanto por estrés, tienen algún estrés en la vida, y la gente tiene dolor, adormecimientos, enfriamientos en el miembro superior. ¿Por qué? Porque estos escalenos se contraen tanto que contraen las raíces del plexo braquial. Y entonces lo único que los médicos tenemos que hacer es darles relajantes musculares para que se calmen. ¿Verdad? Te cuento que estoy en clases. Hola. Entonces, este es un dato importante que ustedes tienen que valorar. Cómo está saliendo el plexo braquial y por dónde. ¿Ok? Fíjense bien. Ahora bien, la otra cosa que les quiero decir de este texto. Miren ustedes que acá, por ejemplo, tienen la porción supraclavicular. ¿Ok? La porción supraclavicular del plexo braquial incluye todos los nervios que se originan en el triángulo lateral del cuello entre los músculos de escaleno anterior y medio, como ramas directas de los ramos ventrales de los nervios espinales, de los tonos. Y ahí ustedes tienen el dorsal de la escápula, por ejemplo, y ustedes vean cómo está formado y ustedes vean los músculos que están en el nerval. El supraescapular, los músculos que están en el nerval. El torácico largo, el músculo que está en el nerval. El subclavio, el músculo que está en el nerval. ¿Entiendes? Hola. Bien. Estoy indicando es que se haga la vida más fácil para el estudio, porque esto del miembro superior y del plexo braquial y de la inervación es un poco complejo si leemos el libro, pero viendo las figuras de acá se nos va a hacer más fácil. Como yo les decía, mire, la porción supraclavicular, y ahí ustedes tienen los nervios y ahí tienen los músculos que no se pueden perder, ¿no es cierto? Ahí ustedes están viendo cada uno de los músculos y cómo está yendo
ver, incluso ustedes pueden ver el recorrido de cada uno de los nervios de los cuales estamos hablando cuando les hablo de los diferentes músculos. ¿Okay? Entonces, esto es lo que les quería decir. Estábamos hablando, por ejemplo, de los músculos de la cintura escapular. Hemos hablado del trapecio, hemos hablado del esternocleidomastoideo. Estos dos músculos no tienen nada que ver con el plexo braquial porque están inervados por el 11º par craneal y por el plexo cervical. Después les digo que cómo está el plexo cervical. Pero a partir de estos músculos de la cintura escapular, ya ustedes pueden ir dándose cuenta que están inervados por el plexo braquial, ¿no? Entonces yo les he hablado en la anterior clase, por ejemplo, del serrato anterior, les he hablado del pectoral menor, les he hablado de los nervios que están inervando. Y si ustedes siguen este repaso junto con el lugar donde están yendo los nervios, pues miren, ahí está el pectoral mayor y ahí está el torácico largo inervando el pectoral mayor. El nervio pectoral mayor inervando el serrato anterior. Les he dicho, y este es una rama pectoral mayor. Y miren, les muestro, y ahí ustedes pueden ver el nervio torácico, cómo está formado, que es una rama del plexo braquial que inerva el serrato anterior, que cuando se disfunciona, cuando se lesiona, produce la escápula para darles un ejemplo, ¿no? Y les he hablado del supraespinoso y del infraespinoso también, y así sucesivamente ustedes pueden ir siguiendo, teniendo las tres figuras que yo les estoy mostrando. Les he hablado, por ejemplo, del subclavio y les he hablado del pectoral menor, que forman parte de la cintura escapular. Les he dicho que el músculo del subclavio está inervado por el nervio del subclavio y que el pectoral menor está inervado por los pectorales. Y ahí en la figura ustedes pueden ver el nervio del subclavio y ahí ustedes pueden ver los pectorales. ¿Entienden? Que están inervando estos músculos. Y así ustedes van a tener un estudio más eficiente para poder aprender esto, que es muy largo, complicado, leer en el libro se hace muy complicado. ¿Okay? Estos siguen siendo de la cintura escapular, ya les he dicho, el elevador de la escápula, romboides menor, romboides mayor, que son los que elevan la escápula y acercan la escápula hacia medial, ¿no? Y ellos están inervados por el nervio dorsal de la escápula. Y si buscamos, miren dónde está el nervio dorsal de la escápula, ¿sí? Y si lo seguimos en el Prometheus, nos vamos a encontrar con el nervio dorsal de la escápula, pues seguramente por ahí debe estar el nervio dorsal de la escápula. Ahí está el nervio dorsal de la escápula. Ahí está el nervio dorsal de la escápula inervando estos músculos que acabo de mostrarles. Entonces, de esta manera se les va a hacer más fácil el estudio. ¿Ok? Entonces, este es el serrato mayor, ahí está el subclavio, el pectoral menor, ahí está el elevador de la escápula, el romboides menor, el romboides mayor, etcétera, de los cuales hemos hablado. En el hombro hemos hablado del manguito de los rotadores, ¿no? ¿Quiénes forman el manguito de los rotadores? El supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. ¿Dónde nace el supraespinoso? En la fosa supraespinosa. ¿Dónde nace el infraespinoso? En la fosa infraespinosa. ¿Dónde nace el músculo redondo menor? En el borde axilar, en la parte superior del borde axilar. ¿Dónde vienen a insertarse? Les cuento que el tubérculo mayor o el troquíter tiene 3 carillas.
Entonces el supraespinoso se va a insertar en la carilla superior, el infraespinoso se va a insertar en la carilla media y el redondo menor se va a insertar en la carilla inferior del troquite. Los tres se insertan en el tubérculo mayor o troquite. ¿Okay? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Forman parte, junto con el serrato anterior que se inserta en el troquín, nace en la fosa subescapular, se inserta en el troquín. Los cuatro forman el manguito de los rotadores. Y ahí ustedes pueden ver cómo están, ¿no? El supraespinoso y el infraespinoso están inervados por el nervio subescapular. Supraescapular, por el nervio supraescapular, el supraespinoso, el infraespinoso por el nervio subescapular, el redondo menor por el nervio axilar. Y si ustedes ven la figura de los nervios, ahí les va a dar la figura de los nervios para indicarles cómo están inervados estos músculos. Ahí están viendo el nervio supraescapular que está viniendo a inervar el supraespinoso. Por ahí van a ver el nervio subescapular, el nervio axilar, etc. ¿No? Tienen todas las figuras para que ustedes puedan ir viendo los diferentes nervios y músculos. Entonces, bien, estos músculos forman el manguito de los rotadores. Supraespinoso, estamos hablando de los músculos del hombro, porque ya hemos visto los músculos de la cintura escapular. Ahora estamos hablando de los músculos del hombro. ¿Y cuáles son los músculos del hombro? El manguito de los rotadores. El supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que nacen en la parte posterior de la escápula. Fosa supraespinosa, fosa infraespinosa y el borde axilar, parte superior de la escápula. Y de ahí van a las tres carillas del tubérculo mayor o troquín. Estos tres, más el subescapular que va a troquín, forman el manguito de los rotadores. Y estos van a, miren, hacer esto que ustedes están viendo alrededor de la articulación del hombro. Van a reforzar la articulación del hombro como están viendo acá. Por eso es que yo les decía, muchos deportistas, tenistas, raquetistas, y se lesionan el manguito de los rotadores. Muchas amas de casa, lavanderas, gente que trabaja con el brazo, moviendo mucho el miembro superior, se lesiona el manguito de los rotadores con mucha frecuencia. Músculos del hombro. ¿Okay? Miren este poderoso músculo del hombro, el deltoides. El deltoides tiene tres orígenes. Se origina en la clavícula, se origina en el acromio, se origina en la espina de la escápula. Tres orígenes. En la clavícula, en el tercio lateral de la clavícula, en el acromio y en la espina de la escápula. Y desde ahí va a la V deltoidea, ¿no? O tuberosidad deltoidea del húmero. Este deltoides, que está inervado por el nervio axilar, es un músculo muy importante porque le da la forma al hombro, ¿no? Miren, ahí ustedes están viendo la porción clavicular, están viendo el borde anterior de la clavícula, tercio externo, ahí están viendo el borde anterior de la clavícula, tercio externo, aquí están viendo la porción acromial y aquí están viendo la porción espinosa del deltoides. Y ahí ustedes ven cómo se va a insertar en la V deltoidea o tuberosidad deltoidea del húmero. ¿Sí? El deltoides es el músculo que le da esta formación que tenemos en el hombro tan especial, ¿no? Digamos hasta estética, ¿no? Pero además es importante porque el deltoides nos sirve para colocar sobre todo las vacunas a los médicos, a los enfermeros, en fin, porque tiene una buena masa muscular el deltoides, ¿no? Miren, es ahí donde colocamos las vacunas, por ejemplo, los médicos y los enfermeros. ¿Ya? Deltoides, muy importante, clavícula, acromio y espina de la escápula.
y tu velocidad del tono. ¿Okay? Seguimos con musculatura del hombro. Tenemos el dorsal ancho, que es un poderoso músculo. Miren ustedes, nace en las apófisis espinosas de las vértebras 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Nace en las apófisis espinosas de todas las lumbares. Nace un poco incluso en el sacro. Nace, como ustedes están viendo, en la cresta del sacro. Ahí están viendo. ¿Ok? Un poderoso músculo superficial. En realidad los músculos superficiales que tenemos acá son el trapecio y el dorsal ancho. Pero el dorsal ancho y el trapecio son espectaculares, ¿no? Miren ustedes ese dorsal ancho. Tremendo, ¿no? ¿Y dónde está yendo a insertarse? En la cresta del tubérculo menor, en la cresta del tubérculo menor del troquín, la cresta anterior, si quieren, de la corredera bicipital. ¿Okay? Y este músculo es importante porque ayuda en la rotación interna, en la abducción, en la retroversión. Es un músculo auxiliar de la respiración. El dorsal ancho y está inervado por el nervio tóraco-dorsal. Si ustedes buscan por ahí el tóraco-dorsal, lo van a encontrar en las figuras que les acabo de mencionar, ¿no? El nervio tóraco-dorsal. Miren, es una rama del fascículo posterior. ¿Okay? ¿Qué inerva el nervio dorsal ancho? El músculo dorsal ancho, perdón. Entonces el dorsal ancho, fíjense, apófisis espinosa 7, 8, 9, 10, 11, 12, apófisis espinosa de todas las lumbares. Está naciendo en el sacro, en la cresta sacra, y desde ahí está yendo al labio anterior del troquín. Por eso es que en su acción rota internamente, produce abducción, también produce retroversión hacia atrás y es un músculo auxiliar de la respiración. ¿Okay? El redondo mayor parece una dependencia del dorsal ancho, pero sin embargo lo han podido diferenciar bien. Nace debajo del redondo menor, aquí está el redondo menor y aquí está el redondo mayor. No se olviden que el redondo menor forma parte del manguito de los rotadores. El redondo mayor está en el borde axilar, en la parte inferior del borde axilar, y desde ahí está yendo a la cresta del tubérculo menor, al mismo lugar que el dorsal ancho, y también tiene la misma función. Es un rotador interno, abducción y retroversión. ¿Okay? Y también está inervado por el nervio tóraco-dorsal. Entonces miren quiénes forman los músculos del hombro. Los músculos del hombro primero están el manguito de los rotadores, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular. Luego está el poderoso deltoides, ¿sí? Luego está del deltoides está el dorsal ancho y el redondo mayor, que siguen siendo del hombro, ¿no? Y después de estos músculos, del dorsal ancho y redondo mayor, vienen los músculos de la parte anterior. Siguen siendo del hombro, pero de la parte anterior. El pectoral mayor. El coracobraquial no lo considero porque el coracobraquial es más bien un músculo del brazo. Pero el pectoral mayor sí es un poderoso músculo. Miren el pectoral mayor. El pectoral mayor nace en la clavícula, nace en el esternón, en la porción esternocostal de las costillas 2 a séptima, y además ustedes ven nace en la porción abdominal, en la vaina de los rectos. ¿Okay? El pectoral mayor, y desde ahí viene a insertarse a la cresta del tubérculo mayor del troquíter. Este pectoral mayor es importante porque
produce abducción, rotación interna, anteversión, músculo auxiliar de la respiración. No se olviden que encima del pectoral mayor tenemos a la glándula mamaria, muy importante. Este es el pectoral mayor, que tiene su origen en la clavícula, que tiene su origen en la región esternocostal y que tiene su origen en la aponeuroses abdominal, el recto abdominal. Y desde ahí va al labio externo de la corredera bicipital. Esta es la corredera bicipital, labio interno y labio externo. Al labio interno viene el pectoral, el dorsal ancho y el redondo mayor. Y al labio externo va el pectoral mayor. Este es el pectoral mayor. Está inervado por los nervios pectorales medial y lateral. Si les muestro los pectorales, aquí está el nervio pectoral medial y aquí está el nervio pectoral lateral, que son ramas del fascículo lateral y del fascículo medial. Y este se llama el asa de los pectorales. Este nervio es el que está inervando este músculo pectoral mayor. ¿Ok? Entonces, este es el pectoral mayor. Listo. Con eso ya hemos terminado los músculos del hombro. ¿Cuáles son los músculos del hombro entonces? Los músculos del hombro habían sido los rotadores, es decir, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Habían sido el deltoides, había sido el dorsal ancho y el romboides mayor, y por adelante había sido el pectoral mayor. ¿Listo? ¿Cuáles son los músculos del brazo? Porque ahora van a empezar seguro los músculos del brazo. Los músculos anteriores del brazo son el coracobraquial, el coracobraquial, el braquial anterior y el bíceps braquial. Miren ustedes dónde está el coracobraquial. El coracobraquial en realidad viene desde la apófisis coracoides, ahí ustedes están viendo, hasta la parte media del hombro, coracobraquial. Este es el segundo músculo que se inserta en la apófisis coracoides. Hemos preguntado muchas veces cuáles son los tres músculos que se insertan en la apófisis coracoides. El primer músculo es el pectoral menor, se inserta en la apófisis coracoides. El segundo músculo es el coracobraquial, que va de la apófisis coracoides al tercio medio del húmero. ¿Okay? Ahí ustedes tienen el coracobraquial. El segundo músculo, el tercer músculo es el bíceps braquial. El tendón corto del bíceps braquial nace en la apófisis coracoides. O sea, si les pregunto cuáles son los tres músculos que se insertan en la apófisis coracoides, la respuesta es el pectoral menor, el coracobraquial y el tendón corto del bíceps braquial. Porque el tendón largo del bíceps braquial se inserta en el tubérculo suprarrenoideo. El tubérculo suprarrenoideo está por encima de la cavidad glenoidea de la escápula. Y miren lo que hace el tendón largo. El tendón largo rodea la cabeza del húmero y se acomoda en la corredera bicipital. Se acomoda en la corredera bicipital, como ustedes están viendo en esta figura. Se acomoda en la corredera bicipital el tendón largo. El tendón corto nace en la apófisis coracoides. Los dos músculos se unen y se insertan en la tuberosidad bicipital delgada. ¿Okay? Entonces no se olviden cuáles son los tres músculos que se insertan en la apófisis coracoides. ¿Cuáles eran? El pectoral menor, coracobraquial y este más, el tendón corto del bíceps. ¿Okay? Siempre hemos preguntado. Y el otro es el braquial anterior. Miren, nace en toda la parte anterior del húmero y se inserta en la tuberosidad del culo. Ahí abajo. ¿Qué hacen el coracobraquial, el braquial anterior
¿Qué hacen el coracobraquial, el braquial anterior y el bíceps braquial? Son flexores. Flexionan el antebrazo sobre el brazo. Son flexores los tres. Y esto es lo más importante. ¿Quién inerva estos tres músculos? Inerva el músculo cutáneo. Miren ustedes el nervio músculo cutáneo. ¿Dónde está? El nervio músculo cutáneo es una rama terminal del fascículo lateral, músculo cutáneo. ¿Ok? Algo que es muy importante que se recuerden acá. El nervio músculo cutáneo, cuando entra al brazo, este nervio músculo cutáneo, cuando entra al brazo, perfora el músculo coracobraquial. Hemos preguntado muchas veces, ¿el músculo coracobraquial está perforado por qué músculo? ¿Por qué nervio? Por el nervio músculo cutáneo. Hemos preguntado, ¿el nervio músculo cutáneo perfora qué músculo? El coracobraquial. Cualquiera de las dos preguntas sigue siendo la misma. Hemos preguntado muchas veces. Y la otra pregunta grande, ¿quién inerva los músculos anteriores del brazo, los flexores? El músculo cutáneo, el nervio músculo cutáneo. ¿Okay? ¿Y el nervio músculo cutáneo quién es? El nervio músculo cutáneo es una rama terminal del fascículo lateral. ¿Ok? Entonces miren qué interesante es saber que los tres músculos anteriores que tenemos en el brazo están inervados por el mismo nervio. ¿Ok? Y no se olviden que este nervio lo perfora al coracobraquial. Y después viene a inervar los otros dos. Y luego ahí están viendo ustedes el tendón largo del bíceps, ¿no? La tuberosidad supracranioidea rodea la cabeza del húmero, se acomoda en la corredera bicipital. Ahí está el tendón corto, en la postcranial, los dos se juntan y se acomodan, se insertan en la tuberosidad del ramo. Y el braquial anterior en la tuberosidad del ramo. ¿Ya? Y atrás y en la parte posterior, ¿quién tenemos? El tríceps. El tríceps que nace su tendón largo en el tubérculo infraglenoideo, por debajo de la cavidad glenoidea, el tendón largo. La cabeza lateral nace en la parte externa de la pared posterior y la cabeza medial nace en la parte medial. En realidad, la cabeza lateral y la cabeza medial nacen en toda la pared posterior del útero. Los tres músculos se unen y vienen a la oreca. Ahí ustedes están viendo la oreca. ¿Ok? Oreca. ¿Quién inerva? El nervio radial. Nervio radial. Eso sí que no pueden olvidar. Y el nervio radial es la rama terminal más importante del fascículo posterior. El nervio radial no solamente va a inervar los músculos posteriores del brazo, sino también los del antebrazo y también los de la mano. O sea, el nervio radial se convierte en el nervio más importante de la parte posterior del miembro superior. Nervio radial. ¿Ok? Nervio radial, que es una rama terminal del fascículo posterior. Y el nervio radial comienza a inervar el tríceps. ¿Y cuál es la función del tríceps? Extensión, ¿no? Extiende el antebrazo sobre el tríceps. Y hay otro pequeño músculo que se llama el anconio. Miren, este anconio, que viene desde el epicóndilo lateral del húmero hasta el olecrano. Importante el anconio. ¿Ok? Es también un extensor y también está inervado por el nervio radial. O sea, en la parte posterior del brazo podríamos concluir que hay dos músculos, el tríceps y el anconio. Pero el anconio es una pendejadita porque va del epicóndilo lateral a la olecrano. ¿Okay? Pero el tríceps sí es un músculo.
Y ahí ustedes tienen el tríceps, el termo largo, la cabeza lateral, la cabeza recta. ¿Ok? Músculo, o digo nervio radial. No solo. Ya, hasta ahí aprendan pues para la siguiente semana.